Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos una vez más al catecismo de mi primera comunión. Pero antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, que va a estar muy interesante y muy bonito, iniciemos con nuestra oración y decimos todos allá en casita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por este día, que vamos a escuchar una vez tu palabra. Danos el don del entendimiento para poderla comprender y llevarla a cabo. Te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestros padres, por todos nuestros amigos y también te pedimos por todos nosotros. Te damos gracias porque nos das vida y salud. Te damos gracias porque nos has ayudado a salir adelante en esta pandemia. Te damos gracias, Señor, porque ya pronto se acerca el gran día de recibirte por primera vez. Gracias, Señor. Todo esto te pedimos y te damos gracias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, Santísima Madre de Dios, Virgen María, te decimos esta oración tan hermosa que tú tienes. Y todos decimos también allá en casita: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, una vez más, bienvenidos y comencemos con nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es el tema número 25 y lleva por título: Preparo mi corazón para recibir el perdón de Dios. Veamos qué objetivo tiene este tema: ayudar a los niños a experimentar a Dios, que los ama y los recibe con cariño, y reflexionar en las actitudes que necesitan para irse disponiendo al encuentro con Jesús en los sacramentos de la reconciliación. Ese es el objetivo de nuestro tema del día de hoy. Y como cada 8 días, antes de empezar con nuestro tema del día, recordemos el tema anterior, que llevó por nombre: el amor de Dios nos hace volver a Él por medio de la conversión, que fue nuestro tema número 24. ¿Qué aprendimos en el encuentro anterior? ¿Se acuerdan qué fue lo que aprendimos en el encuentro anterior? ¿Se acuerdan del papá, de la familia, del papá que tuvo el accidente, que al principio no creía en Dios, que no dejaba que sus hijos que su esposa y sus niños no fueran a la iglesia, les prohibía que fueran, pero aún así ellos iban a escondidas de él? ¿Y qué pasó después? Que pues su papá se fue a un viaje de negocios y en su camioneta tuvo un accidente al grado de que pues quedó prensado en el carro, en su camioneta, y a tal grado que llegó pues por poco y perdía sus piernas, quedó gravemente herido. Sus
sus familias, su esposa, sus hijos estaban muy afligidos, pidiéndole a Dios que lo ayudara, que lo salvaran. ¿Y cuál fue la actitud del papá después de ese accidente, verdad? Su actitud cambió, porque al principio no creía en Dios y tuvo que pasarle ese accidente para que empezara a creer en Él. ¿Qué fue lo que pasó después de ese accidente? Pues el Señor cambió su actitud y empezó a orar, a creer más en Dios. Ahí fue donde Él pues le suplicaba que lo ayudara para que no perdiera sus piernas. Y fue tanto su desesperación que se puso a orar y cambió su actitud. Y Dios lo escuchó y lo salvó. Después de que pasó todo eso, fue a dar testimonio a la iglesia y a partir de ese momento el Señor cambió su actitud, creyendo más en Dios, porque Él fue el que lo ayudó y lo salvó. Cambió radicalmente, tuvo un cambio radical en su vida, porque tuvo que pasar esa experiencia para poder creer en Dios. Y desde ese día su vida cambió, tanto la de él como la de su familia. Y cada 8 días asistían a misa. Y cuando fue después de su accidente, cuando fue a la iglesia, dio su testimonio a toda la gente diciendo: Dios existe, Él me ha sacado de la oscuridad en la que vivía, me sacó de la oscuridad para vivir en luz. Soy un hombre nuevo, muchos años había vivido en tinieblas y ahora creo en Dios, creo en su amor. Así como esa persona, muchos nos encontramos, muchos se encuentran, muchos aún no creen en Dios, muchos aún siguen en tinieblas, porque no han querido salir de esas tinieblas, no han querido buscarlo. Muchas veces se les presentan situaciones como le pasó a este señor. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que llegar a ese grado de que nos pase un acontecimiento como este para salir de esas tinieblas? Claro que no. A Dios hay que buscarlo siempre para no estar en tinieblas. Él siempre nos va a ayudar. Así hagamos un cambio radical en nuestras vidas, saliendo de la oscuridad, de las tinieblas, y busquemos a Dios para vivir siempre en luz. Eso fue lo que vimos en el tema anterior, la conversión. ¿Qué es la conversión? Es salir de las tinieblas en las que nos encontramos para ir en busca de esa luz. ¿Y quién es esa luz? Pues Dios. Entonces, hay que hacer un cambio radical en nuestras vidas para salir de esas tinieblas. Hay que convertirnos, convertir ese corazón duro que luego tenemos, convertirlo en un corazón noble, amoroso, para que sí tengamos más luz y Dios siempre esté con nosotros. Entonces, el tema anterior fue la conversión. Hay que convertirnos saliendo de las tinieblas y buscar a Dios para tener siempre luz y estemos iluminados. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, era muy rico, hasta que llegó Jesús a su vida, le cambió todo, cambió su vida. Tanto cambió su vida que hizo un cambio radical, tanto fue su cambio radical, que todos sus bienes los regaló a los pobres y a los que le debían a él, les dio lo doble. Entonces Zaqueo cambió su vida radical cuando conoció a Jesús, abriéndole las puertas de su casa. Al abrirle las puertas de su casa, también abrió las puertas de su corazón. Así que hagan lo mismo que Zaqueo,
abran las puertas de su casa, dejen entrar a Jesús. Abriendo las puertas de su casa, también lo dejan entrar en su corazón. Pues bueno, iniciemos con nuestro tema anterior, ese Zaqueo. ¿Quién fue Zaqueo? Pues era un cobrador de impuestos y era muy rico. ¿Qué hizo después de que Jesús fue a su casa? Pues cambió su vida. ¿Y qué enseñanza nos dio? Que debemos hacer un cambio radical en nuestras vidas, dejar entrar a Jesús, abrirle sus puertas en nuestras casas para que entre en nuestros corazones. Pues bien, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Empecemos con nuestra experiencia humana. Les voy a leer dos relatos así rápido. Espero que los entiendan. Se trata de una niña y de un niño, ¿sí? Y dice así, ahí va el primer relato. Más bien de verdad son unas experiencias, ¿sí? Y dice así, era apenas una niña de 6 años. Pero tengo un recuerdo que nunca he olvidado. La primera vez que mentí. Mi maestra de primero tomó lista de asistencia y por mi nombre me pidió la tarea. Yo no sabía qué decir, pues no le había hecho. Así que le dije, maestra, no hice mi tarea porque fui a ver a mi abuelita. Sentí que me creyó o quizás lo disimuló, pero en ese momento, dentro de mí me sentí muy mal, porque nunca antes había mentido. Una de mis abuelitas murió cuando yo tenía 2 años y la otra estaba en Estados Unidos. No recuerdo otra mentira de mi niñez, pero sé que no me gustó mentir. Quizás por esa experiencia desagradable, me gusta decir siempre la verdad. Ese es el relato de una niña. Ahora veamos el relato del niño. Un niño que se llamaba Pepe. Ahí vemos a la niña que no hizo su tarea. Que le dijo, maestra, no hice mi tarea. Porque le dijo una mentira porque dijo que había ido a ver a su abuelita y saben que no fue cierto. Bueno, seguimos con la del niño. Ahí está la niña que fue a ver a su abuelita, según, ¿no? Un niño llamado Pepe tenía un papá que se dedicaba a comprar y vender animales. Pepe sabía dónde guardaba el dinero su papá y había observado que generalmente no tenía cuidado de contarlo y que nunca sabía cuánto tenía exactamente. Por eso, de vez en cuando, Pepe tomaba dinero para gastar, pero sin pedírselo a su papá. Él sabía que no hacía bien, por eso iba y se confesaba con el sacerdote, pero de nuevo volvía a tomar el dinero. En una ocasión un sacerdote le dijo que no podía darle la absolución si antes no reparaba el daño devolviendo todo el dinero que le había robado a su papá. Y entonces sí que se preocupó porque no sabía cuánto dinero había tomado. Así que comenzó a trabajar y a ahorrar hasta que pudo comprarle una chamarra muy bonita para reparar el daño. Fue ahí y se confesó con el sacerdote, quien le dio la absolución, pero además nunca más volvió a hacer algo parecido con nadie. Se fueron las experiencias de un niño y de una niña. Si se dan cuenta, las dos tienen en común que es la mentira. En estas experiencias, el niño fue a confesarse con el padre, a decirle lo que había hecho. ¿Cómo se dieron cuenta estos niños de lo que hicieron estaba mal? ¿Cómo se dieron cuenta esos niños que lo que hicieron estaba mal? Todas estas preguntas las van a comentar ahí en casita con su familiar. ¿Qué necesitaba este niño para recibir el perdón de Dios?
además de ir con el sacerdote. ¿Recuerdan alguna situación parecida en su vida? ¿Alguna vez han hecho o mentido? ¿Cómo se sintieron? ¿Se han dicho mentirillas por ahí? ¿Cómo se han sentido con eso? ¿Te has arrepentido? ¿Cómo distingues cuando algo es bueno o cuando algo es malo? ¿Te has arrepentido de lo que has hecho? ¿Has pedido perdón o reparar el daño de tus acciones incorrectas? No sé si cuando dicen una pequeña mentira después de haberla dicho, a poco rato están como que les dice, ay, ¿para qué dije esa mentira? Como que se arrepienten, ¿verdad? Después de haber dicho esa pequeña mentira. Y no sé si su anterior les dice, no lo digas, no lo hagas. Es la voz de nuestra conciencia que nos dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. A veces hay que hacerle caso a esa vocecita interior que nos dice, que escuchamos. Bien, ya vimos el relato de estos dos pequeños que habla sobre la mentira. ¿Sí? Pasemos a nuestra iluminación. En nuestra iluminación vamos a escuchar a Jesús que nos habla de la actitud. Vamos a escuchar a Jesús que nos habla de cuál es la actitud que a Dios le agrada. En este lo vamos a escuchar en la lectura de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Esta lectura habla de un fariseo y de un publicano. El fariseo y el publicano. Nuestra lectura dice así: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. O como ese publicano, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué les pareció esta lectura? En el pueblo de Jesús había fariseos. Ellos eran judíos que cumplían con todas las leyes de su religión judía. En cambio, se les llamaba publicanos a aquellas personas que servían al imperio romano, que oprimían al pueblo judío, recogiendo impuestos, y eran considerados pecadores públicos porque cometían injusticias al cobrarlos. ¿Cómo estaba el fariseo? Acuérdense cómo estaba el fariseo. ¿Se acuerdan cómo estaba el fariseo? Busquen esa lectura en su Biblia y estas preguntas las van a contestar ahí con su familia. ¿Cómo estaba el fariseo? Coméntenlo.
acuérdense cómo estaba el fariseo cuando según él estaba orando, ¿no? Con Dios. ¿Cómo era su oración a Dios? ¿Qué le estaba diciendo a Dios en su oración? ¿Qué hizo el publicano? Acuérdense cómo estaba el publicano orando a Dios y cómo oraba a Dios. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál actitud fue la que más le gustó a Dios? ¿Cuál fue la actitud la que le gustó más a Dios? ¿La del fariseo o la del publicano? ¿Cuál de los dos regresó a su casa perdonado por Dios? El que regresó perdonado por Dios fue el publicano, porque él sí estaba orando de corazón y el fariseo no. Inclusive el publicano no se atrevía a levantar sus ojos al cielo para mirar a Dios, sino que se agachaba orando y golpeándose el pecho. Lo que el fariseo, ¿no? El fariseo estaba orando y miraba al cielo diciéndole a Dios que él era lo mejor. O sea, él decía que él no pecaba. ¿Qué hizo que uno regresara perdonado y el otro no? Porque el otro fue hipócrita en su oración, que fue el fariseo. El publicano fue sincero en lo que estaba orando. Él le dijo, perdóname Dios, y así. Por eso el publicano regresó a casa perdonado. El fariseo se creía bueno y criticaba a los otros porque eran malos. En cambio, el publicano desde lejos se golpeaba el pecho y pedía perdón diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Ahí vemos la imagen, ¿no? del fariseo mirando al cielo y hablándole a Dios. Mientras tanto, el publicano agachado, mirando hacia el suelo, porque no se atrevía a ver a Dios, porque sabía que él era un pecador y no podía verlo directo a sus ojos, porque él sabía que él era un pecador y lo estaba reconociendo. Mientras tanto el fariseo no. El fariseo muy hipócritamente levantaba sus manos al cielo diciendo, Dios, esto y esto y esto y esto, no como los otros que sí así. Y en cambio el publicano no. Él sí se reconoció pecador y se daba golpes de pecho pidiendo perdón. Entonces el que regresó perdonado por Dios fue el publicano. A Dios les gusta que seamos sinceros, que reconozcamos nuestros pecados y arrepentidos le pedimos perdón. Así recibimos la gracia de Dios, es decir, la vida de Dios en nosotros. Dios no nos puede perdonar si nosotros no nos responsabilizamos de lo que hemos hecho mal y nos arrepentimos de verdad. En otro lugar de la Biblia, Dios nos dice, esto lo podemos leer en la carta a los Romanos, y dice, todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. En Romanos 3, versículo 23. Todos somos pecadores y necesitamos recibir de Dios el perdón. Es decir, que no hay ninguna persona en el mundo que desde su nacimiento no tenga pecado. Esto quiere decir que desde que nacemos ya venimos con el pecado y es el pecado original. ¿Y cuándo lo perdemos el pecado? Cuando nos bautizamos. Y cuando nos bautizamos ahí es cuando recibimos, acuérdense bien, por primera vez al Espíritu Santo. Solo la Virgen María nació sin pecado, porque Dios la escogió para ser la mamá de Jesús. Acuérdense bien, La Virgen María nació sin pecado. Por eso cuando finalizamos un rosario al final, no sé si han escuchado que dicen Ave María Purísima,
Y nosotros contestamos, sin pecado concebida. Es por eso, porque la Virgen María nació sin pecado. Porque Dios la escogió para ser la mamá de Jesús. En otros temas ya hemos visto cómo Dios nos salvó gratuitamente por Jesús, dándonos su perdón. Solo Dios es bueno y cuando Él está en nuestro corazón, podemos ser buenos y amar de verdad. Por eso siempre es muy importante siempre tener nuestro corazón, para tener nuestro corazón lleno de bondad. Cuando reconocemos nuestras faltas, Dios siempre nos da su perdón. Nosotros podemos recibir el perdón de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Si como el publicano nos reconocemos necesitados de su perdón, ¿qué necesitamos entonces para recibir el perdón de Dios? ¿Qué necesitamos entonces para recibir el perdón de Dios? Escuchen bien, ¿qué necesitamos para recibir el perdón de Dios? Para recibir el perdón de Dios, necesitamos tener una actitud de humildad, reconocernos pecadores y necesitados del perdón de Dios. Por eso no nos preparamos para encontrarnos con Jesús en este sacramento. Así Dios, que ve nuestro corazón, podrá encontrar en nosotros un corazón humilde. Eso es lo que necesitamos para recibir el perdón de Dios. Tener una actitud de humildad y reconocernos que somos pecadores y que necesitamos realmente su perdón. Ahora, para recibir el perdón de Dios necesitamos tener una humildad, actitud de humildad, reconocernos pecadores y necesitados del perdón de Dios. Acuérdense bien, eso es lo que necesitamos para poder recibir el perdón de Dios. Ahora, ¿quieren saber qué se necesita para hacer una buena confesión? A continuación, vamos a ver cómo podemos acercarnos para pedirle a Dios su perdón. Pues bien, miren, para podernos acercar a Dios y pedirle su perdón en el sacramento de la reconciliación, necesitamos 5 pasos para una buena confesión, o sea, para podernos reconciliar con Él. Esos 5 pasos son: el primero es examen de conciencia. Examen de conciencia. Número 2, dolor de los pecados. Número 3, propósito de no volver a pecar. Número 4, decir los pecados al sacerdote. Número 5, cumplir la penitencia. Grábense bien esos 5 pasos para tener una buena confesión. Empecemos con el primero, que es el examen de conciencia. Antes de acercarte a este sacramento, recuerda la palabra de Dios y cómo nos pide amarlo a Él y amar a nuestros hermanos. Piensa qué es lo que no le gusta a Dios.
y aquello que hiciste, aún sabiendo que a él le desagradaba. La conciencia es la voz de Dios que resuena en lo más profundo de nuestro corazón y nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se acuerdan que se los dije al principio? ¿Se acuerdan que se los dije al principio? Que cuando hacemos algo malo en nuestro interior, algo nos está diciendo, no lo hagas porque eso está mal. Esa es la voz de nuestra conciencia, es la voz de Dios que nos dice, no lo hagas porque está mal, no lo hagas porque está mal. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos desobedeciendo. Y cuando lo desobedecemos, estamos haciendo cosas que no le agradan a Él y estamos cayendo en el pecado. Y para que Él nos perdone ese pecado debemos reconocerlo, para que nos perdone y podamos estar reconciliados con Él. Por eso se llama reconciliación, el sacramento de la reconciliación. Por eso el examen de conciencia nos ayuda a mirar y escuchar a Dios que habita en nuestro corazón. Ese es el examen de conciencia. Acuérdense bien cuál es el primero. Pasemos con el segundo. Dolor de los pecados. El haber ofendido a Dios nos debe hacer sentir pena y tristeza. El perdón de los pecados exige un sincero arrepentimiento. Esto es precisamente lo que hizo el publicano. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo el publicano? El perdón de los pecados exige un sincero arrepentimiento, que fue lo que hizo el publicano. Se arrepintió de corazón, sin levantar sus ojos y ver directamente a Dios, golpeándose al pecho, y le dijo, perdóname Dios porque soy un pecador. Y eso lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pasemos al tercero, que es propósito de eminencia, que es lo mismo, propósito de no volver a pecar. Después de pensar en tus faltas y sentir tristeza de haber dicho no al amor de Dios y decir no al amor de los demás, debes proponerte seriamente no volver a pecar. Jesús se lo dijo a una mujer pecadora, vete y no vuelvas a pecar. Eso lo podemos leer en la lectura de Juan, capítulo 8, versículos 11b. ¿Se acuerdan que en uno de los temas vimos que decirle no a Dios es decirle, es pecar? Y cuando pecamos es cuando decimos no a Dios. Es lo que dice ahí, miren. Cuando decimos no al amor de Dios, decimos no amor a los demás. Pasemos a nuestro tercer paso para una buena confesión, que es decirle, no es nuestro cuarto, perdón, es nuestro cuarto. Nuestro cuarto paso es decirle los pecados al sacerdote. Cuando te acerques a confesarte, debes decirle al sacerdote todos tus pecados, principalmente aquellos más graves. Esto podemos leerle en esta lectura, en la primera carta a Juan,
capítulo 1, versículo 9, que habla sobre la confesión. En este dibujo vemos como un niño y una niña, el niño le está diciendo de sus pecados al sacerdote, y la niña está cumpliendo la penitencia que el sacerdote le dijo que le puso su penitencia a la niña. Entonces, ¿qué está haciendo la niña? Está orando, y Jesús antes de que el sacerdote la absolviera, Jesús ya lo está haciendo en esa imagen, que es la representación del sacerdote cuando te dice: yo te perdono tus pecados, y te dice: yo te absuelvo de tus pecados, que es lo que vamos a ver a continuación. Y es esto, el momento más importante del sacramento de la reconciliación. Es cuando el sacerdote nos da la absolución. Eso es. ¿Y qué es la absolución? En la absolución recibimos el perdón de Dios. El sacerdote, mientras levanta su mano o la impone sobre nuestra cabeza, nos dice esta oración. Acuérdense, cuando decimos nuestros pecados, terminamos de decir nuestros pecados, el sacerdote nos pone su mano encima de nuestra cabecita. Eso quiere decir que ya nos va a absolver de nuestros pecados. Cuando nos dice: están perdonados tus pecados, vete y no vuelvas a pecar, y pone tu mano encima de tu cabecita y te dice: es la absolución que te está dando. Y cada vez que te dan la absolución, el sacerdote dice esta oración: Dios Padre Todopoderoso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Enseguida traza una cruz y te dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya estás absuelto de tus pecados. Fíjense bien. Cuando el sacerdote impone sus manos sobre nuestra cabeza y dice esta oración, nosotros recibimos el perdón de Dios por medio del Espíritu Santo que se derrama en nosotros. En ese momento este es un momento muy importante en el que el sacramento de la reconciliación, ya que Dios es quien nos perdona. Qué hermoso es ver cómo Dios nos sigue perdonando porque nos ama. ¿Ya ven qué importante es la absolución? Es el momento más importante en el sacramento de la reconciliación, cuando ya nos absuelven de nuestros pecados, porque estamos ya reconciliándonos una vez con Dios, porque nos ha perdonado. Qué hermoso es ver cómo Dios nos sigue perdonando, porque nos ama. Y por último, el quinto paso de nuestros pasos para una buena confesión es cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote. ¿Sí? Dice: al terminar nuestra confesión, el sacerdote nos indica alguna oración o nos recomienda hacer algún acto de caridad o de reconciliación para manifestar a Dios nuestro deseo de cambiar verdaderamente nuestra vida y reparar el daño que hemos causado. Esos son los 5 pasos que debemos hacer para tener una buena confesión. Grábenselo bien, ¿eh? ¿Cuántos pasos son para tener una buena confesión? Son 5. Recuerden que son: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de no volver a pecar, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. ¿Y cómo se llama cuando nos perdonan nuestros pecados? Se llama absolución. Esos son los 5 pasos a seguir para tener una buena confesión.
Ya casi terminamos nuestro tema del día de hoy. Pasemos, después de haber visto los 5 pasos para una buena confesión, pasemos a nuestro encuentro con Dios en la oración. En este encuentro con Dios en la oración, les voy a hacer esta pregunta. ¿A quién se quieren parecer ustedes? ¿Al fariseo o al publicano? ¿Y por qué? Acuérdense que el fariseo dijo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Y qué está haciendo el fariseo cuando le está diciendo eso a Dios? Pues está con sus manos abiertas y viéndolo a él, diciendo que él es mejor que todos, que él no es pecador y que es mejor que los demás. En cambio, el publicano dijo: Dios mío, ten piedad de mí porque soy un pecador. ¿Y qué está haciendo el publicano? Pues está viendo hacia el suelo y se está golpeando el pecho, reconociendo que realmente es un pecador. Por eso les pregunto a ustedes, ¿a quién de ustedes se quieren parecer? ¿Al fariseo, al publicano? ¿Y por qué se quieren parecer a ese personaje? Coméntenlo ahí en casita con su familia. Una vez que hayan hecho esto, fíjense bien lo que van a hacer en su cuaderno de actividades. Van a escribir una carta a Jesús donde le digan aquellas cosas que a nadie más le han platicado y por las que quieren pedirle perdón y agradecerle su amor. Cuando hayan terminado su cartita, van a copiar si quieren copiar es un salmo, más bien en su libro de actividades viene busquen en su libro de actividades en la página número 97 está esa oración y dice: perdón, papá Dios, me he portado mal, yo conozco mi falta, te ofendí, hice lo que no te gusta, tú quieres sinceridad en mi corazón, por eso enséñame a hacer el bien y seré feliz. Borra en mí todo lo malo y dame un corazón nuevo para amar. Una vez que hayan terminado todo este ejercicio de haber hecho su cartita, pidiéndole, hablando con Jesús, platicándole a Jesús y diciéndole aquellas cosas que a nadie más les has platicado y por las que quieres pedirle perdón y agradecerle su amor. Terminando su cartita van a leer esa oración que está escrita en su libro de actividades en la página número 97. Van a leer esa oración. Terminando de esa oración, vamos a rezar el Padre Nuestro y decimos allí en casita: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Todo lo que escriban en esa hojita, en su cartita, todo lo que han escrito en esa cartita, pasa cuando nos arrepentimos de todo corazón. Jesús nos perdona y olvida todos nuestros pecados y nos recibe con mucho cariño. Por eso, les voy a pedir que le den un abrazo a la persona, que le den un abrazo, pero de esos abrazos que nunca han dado en su vida, que le den ese abrazo, un abrazo caluroso, a la persona que esté junto de ustedes, a la persona que los esté acompañando, a ese familiar que esté cerca de ustedes. Denle un abrazo como signo del perdón que Jesús les da. Abrácenlo con todo su cariño, con todo su corazón. Díganle lo que le quieran decir en ese momento de abrazarlos, porque Jesús va a estar en ese momento con ustedes, porque Jesús es un signo de perdón que Jesús les está dando en ese momento. Ya para finalizar nuestro tema del día de hoy, recordemos que tenemos que ser como el publicano, ser sinceros en nuestro arrepentimiento y reconocer que somos pecadores, así como lo hizo el publicano, que reconoció desde un principio que él era un pecador y le pidió perdón a Dios sin levantar su mirada al cielo y dándose golpes de pecho para que lo escuchara, y no hacerlo del fariseo. No hay que hacerlo del fariseo, no creernos como el fariseo, creer que somos mejores que los demás. Al contrario, hay que siempre reconocernos que somos pecadores. Hay que reconocer nuestros pecados, hay que reconocer nuestros errores. Y encontrar la reconciliación con Dios, contándole todos nuestros pecados, porque Él nos va a escuchar y Él siempre nos va a perdonar. Pero siempre hay que hacerlo de corazón, arrepentirnos de corazón. Hacer como esa mujer cuando Jesús le dijo: vete y no peques más. Eso es lo que debemos hacer cada vez que nos confesamos. Ya no volver a pecar, y si pecamos, volvernos a reconciliar para estar en comunión con Jesús, para estar en comunión con Dios. Hay que confesarnos y tratar de ya no pecar, y si lo hacemos, reconocerlo que somos pecadores y pedirle siempre perdón a Dios, y Él escuchará y nos va a perdonar, porque Él nos ama profundamente. Ya para finalizar,
Dios te quiere mucho y te da su perdón. Acuérdense, Dios te quiere mucho y te da su perdón. Y como compromiso con Él, van a hacer esto. Ahora piensen en alguna persona entre su familia, amigos o compañeros a quien hayan ofendido y decidan cómo pueden hacer para reconciliarse con esa persona. Entonces, si en uno de tu familia, con algún familiar, amigo, compañero, a quien hayas ofendido, decide cómo puedes hacer para reconciliarse con esa persona. Si te peleaste con alguien, con un amigo, con un hermano, piensa cómo vas a remediar esa situación, reconciliándote con esa persona, hablando. A ver, acuérdense que dice un dicho, hablando se entiende la gente. Entonces, si está pasando esa situación contigo, busca la manera de reconciliarte con esa persona. ¿Para qué? Para que también estés en comunión con Dios y con Jesús. Pues bien, amigos, pues bien, niños, niñas, es así como hemos llegado al final de este tema. Espero que les haya gustado. Acuérdense de los 5 pasos a seguir para una buena confesión. Hagan lo que el publicano y no lo que hizo el fariseo. Acuérdense de esos niños que tuvieron que mentir. Ya no lo hagan, ya no mientan. Si mienten, arrepiéntanse para que puedan reconciliarse con Dios. Y antes de irnos, hay que pedirle a Dios y darle gracias a Dios que ya terminamos este tema del día de hoy. Y todos allá en casita nos ponemos de pie y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque ya terminamos nuestro catecismo del día de hoy. Te damos gracias por haber escuchado tu palabra. Danos el don del entendimiento para comprenderla y para llevarla a cabo. Te damos gracias porque nos das vida y salud. Te damos gracias porque nos das de comer, nos das un techo donde vivir. Te damos gracias por todos los dones buenos que nos has concedido. Te pedimos por los enfermos, para que pronto salgan de esa enfermedad. Y por todos los que no tienen que comer. Y para que pronto finalice este mal que está acechando a la humanidad. Protege y cuida mucho a estos pequeños que están recibiendo su instrucción de este sacramento, Señor. Protege y cuida mucho a sus familias. Protege y cuida a sus papás. Cuida y protégelos mucho a esos niños, a esos pequeños. Ilumina sus mentes, su corazón, para que abran las puertas de su corazón y te dejen entrar, para que abran las puertas de tu hogar, de su hogar, y te dejen entrar. Todo esto, Señor, te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Madre Santísima. Cúbrenos siempre con tu santo manto, protege y cuídanos. Y todos le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y no se olviden de repasar todas las oraciones que están en su libro de actividades. Todas sus oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador, el Credo. El acto de contrición, apréndanselo muy bien, el acto de contrición. Todas las oraciones que están en su libro de actividades en la página 167, 168 y 169. Ahí vienen todas las oraciones que deben aprenderse. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Les agradezco su atención. Pórtense bien. Muchas gracias. Gracias por su atención. Y hasta la próxima.